Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Mi esposo me encontró engañándolo con otro hombre y su reacción fue intensa. En consecuencia, fue sentenciado a 7 años de cárcel y ahora toda mi familia me desprecia. He destrozado nuestra familia que una vez fue feliz y no puedo evitar reconocer que mis acciones fueron egoístas. Repito esta autocondenación casi todas las noches mientras me siento en el silencio de mi hogar vacío. Mis hijos no están conmigo, y comprensiblemente, mi exmarido alberga un profundo resentimiento hacia mí. Mi familia inmediata está dividida, y nunca he dejado de odiarme por lo que hice. Mi acto egoísta tuvo lugar en 2015, y acabo de cumplir 39 años. Reflexionando sobre mi pasado, me di cuenta de que no apreciaba completamente a mi exmarido. Él elogiaba constantemente mi aspecto, prestaba atención a nuestra vida íntima y me cuidaba, tratándome como una pareja igual en lugar de ponerme en un pedestal. Nuestra relación de 20 años comenzó como dulces arts en la escuela secundaria y evolucionó hacia un amor profundo y exclusivo. Nuestro vínculo se sintió natural y correcto, ganándose la admiración de mi familia. Mi hermano en particular lo reverenciaba por su orientación durante los momentos difíciles. Era un hombre en quien otros confiaban en sus momentos de necesidad, siempre listo para tender una mano. A lo largo de nuestros años juntos, fue genuinamente una buena persona, y criamos a 2 niños decididos. En el momento de este incidente, nuestros hijos estaban en la adolescencia. Había aumentado de peso y me sentía cohibida, pero mi ex siempre me aseguraba de mi belleza. Rara vez discutíamos, pero cuando lo hacíamos, generalmente se centraba en nuestra vida sexual, o más bien, en mi falta de interés. Las cosas que rechazaba hacer en la cama no se debían a una falta de deseo, sino más bien a no estar de humor, algo que él entendía. Cuando cumplí 39 años, mi cumpleaños marcó una nueva fase para mí. Había pasado un año en el gimnasio practicando yoga y pilates, y mis esfuerzos habían transformado mi cuerpo de 180 a 135 libras. Este fue un cambio significativo para mí, ya que siempre había estado en el lado más pesado. Mi exmarido también se había unido al gimnasio, aunque con menos frecuencia, y había logrado perder algo de peso, pasando de 260 a 225 libras, esculpiendo su físico. A pesar de mi apariencia mejorada, mi exmarido no podía mantener las manos lejos de mí. Sin embargo, por alguna razón inexplicable, todavía no estaba de humor. Lo intentó todo, llevándome a cenar, bailando y yendo a pasear regularmente. Continuó ayudando en la casa, y sus ojos aún reflejaban el mismo amor y deseo por mí después de 2 décadas juntos. Cualquier mujer habría anhelado ese tipo de atención, pero mentalmente, yo seguía desinteresada. En ese momento, atribuí mi desinterés a la menopausia temprana, ya que solo nos involucrábamos en intimidad 2 o 3 veces al mes, y generalmente era un asunto rápido. Sin embargo, mi exmarido deseaba más, y no importaba cuánto lo intentara, simplemente no podía corresponder sus sentimientos. Sugirió terapia de pareja, pero me negué obstinadamente. Mi egoísmo comenzó a emerger poco después de mi cumpleaños. Un nuevo gerente, un poco más joven y atractivo, comenzó a trabajar en mi oficina y mostró interés en mí. Al principio, desestimé sus avances, pero nuestras interacciones pasaron de charlas casuales a coqueteos. Aunque le mostré mi anillo de bodas, no pude resistirme a responder a sus coqueteos y comencé a compartir detalles personales sobre mi vida. Gradualmente, ocupó más mis pensamientos. Con el tiempo, me di cuenta de que esto era un romance emocional, algo que no reconocí entonces. Mi exmarido comenzó a notar que algo no estaba bien. Terminamos teniendo una gran discusión, que creo que inicié cuando intentó besarme. Reaccioné accidentalmente con disgusto, pero no se trataba realmente de él, estaba absorta pensando en el otro hombre, y esto hizo que me sintiera realmente apagada por todo lo que estaba sucediendo. Al menos eso es lo que seguía convenciéndome a mí misma. Una semana después de ese día crucial, quedé en encontrarme con el nuevo gerente en una cafetería con la intención de decirle firmemente que me dejara en paz y poner fin a esta situación. Sin embargo,
antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, me sorprendió con un beso, y mis pensamientos se volvieron blancos. Ese momento marcó el comienzo de nuestra aventura de 6 meses. Durante este tiempo, noté que yo era más abierta y entusiasta con este otro hombre, haciendo cosas que no había hecho con mi ex. Siempre estaba lista y parecía más interesada, tal vez debido a la emoción de algo nuevo. Mientras tanto, mi intimidad con mi ex disminuyó, y comencé a distanciarme, criticando sus pequeños hábitos e incluso menospreciándolo. Me avergüenzo de cómo actué entonces. Mi hermano me contó sobre la depresión cada vez más profunda de mi ex y sus pensamientos de irse para que me diera cuenta de la gravedad de mis acciones. De inmediato, terminé la aventura, dejé mi trabajo y decidí mostrarle amor y deseo a mi esposo, con la esperanza de reparar nuestra relación y ser una mejor esposa. Entonces, el hombre con quien tuve la aventura vino a mi casa, trayendo una caja con mis cosas de la oficina que había pedido que enviaran. Durante nuestra conversación, él preguntó por qué terminaron las cosas. Le dije que tenía que concentrarme en mi matrimonio y le pedí que se fuera. Él pidió una última reunión, y tristemente, dije que sí. Fuimos al cuarto de invitados, y las cosas se intensificaron, haciendo que perdiera la noción del tiempo. De repente, mi ex entró. Mi compañero de aventura retrocedió abruptamente, golpeando la pared con un ruido fuerte. Mi ex tenía los ojos enrojecidos, lágrimas rodando y labios temblorosos, mostrando un profundo dolor. Estaba completamente disgustada por la situación. Cuando el otro hombre intentó irse, mi ex lo enfrentó. El hombre le advirtió a mi ex que retrocediera, pero él no pudo contenerse y lo atacó. Grité y supliqué a mi ex que se detuviera. En pánico, intenté intervenir saltando sobre su espalda, pero terminé siendo arrojada al suelo. Por un tiempo, todo pareció borroso, y los sonidos estaban amortiguados. Cuando las cosas volvieron a estar claras, mi ex había sometido a mi compañero de aventura y estaba hablando por teléfono. Yo solo estaba mirando el rostro magullado del otro hombre y sus dientes en el suelo. Hubo un fuerte golpe, y mi ex puso el teléfono en altavoz, lo puso en el suelo y se arrodilló con las manos detrás de la cabeza. La policía entró y lo esposaron. Poco después, llegaron los paramédicos. Descubrí que él mismo había llamado al 911. En el hospital, la situación empeoró aún más. Mi papá estaba en silencio, mirando avergonzado, mientras que mi hermano me gritaba furiosamente. Se veía desconsolado, preguntándome cómo pude lastimar a mi ex de esa manera. Mi mamá intentaba tranquilizarme, diciendo que las cosas mejorarían, pero esto hizo que mi papá elevara la voz hacia ella. Su familia estaba furiosa, sus hermanas me amenazaban, y sus padres parecían querer que yo sufriera. Intenté hablar con mis hijos, pero no respondían. Mis hijos ni siquiera me miraban. Al mismo tiempo, el hombre con quien tuve la aventura estaba gravemente herido y necesitaba cirugía para arreglar su rostro después de la pelea con mi ex. En el hospital, una mujer entró repentinamente en mi habitación y comenzó a atacarme. Mi hermano tuvo que apartarla. Era la esposa del hombre con quien tuve la aventura. No sabía que estaba casado, nunca llevaba anillo ni lo mencionaba. Esto me hizo sentir aún más culpable. Antes del juicio, mis hijos se quedaron con sus abuelos del lado de mi ex, y mis hijas dejaron de hablar conmigo. Mi ex no quería verme tampoco. Cuando intenté visitarlo en la cárcel, no me dejaron. Mi hermano, que trabajaba en el centro correccional, arregló para que mi ex fuera transferido allí para poder cuidarlo. Cuando le pedí a mi hermano que le pasara un mensaje a mi ex, enojado me dijo que me fuera al infierno. Durante el juicio, al ver a mi ex por primera vez en 3 meses, su enojo fue tan intenso que dolió más de lo que podría haber imaginado. Siempre me había mirado con amor, incluso cuando discutíamos, pero ahora era un puro odio. Tuve que irme a llorar al baño. El tiempo pasó, y tuve que compartir los detalles de mi aventura en el tribunal frente a todos. Cuando les conté cuánto tiempo había estado sucediendo, mi ex parecía devastado, y mi papá salió repentinamente de la sala.
Al escuchar el testimonio de mi ex, descubrí que había planeado sorprenderme con un almuerzo y un viaje de fin de semana a los Catskills. Tenía todo un fin de semana romántico planeado, pero en su lugar nos encontró juntos. Cuando el otro hombre le dijo que se apartara, mi ex estalló y lo atacó, deteniéndose solo cuando me empujó. Llamó al 911 inmediatamente después, y en el tribunal, escuchamos su voz dolorosa y sollozos en la grabación mientras hablaba con el operador. Fue increíblemente triste. El hombre con quien estaba no pudo hablar en el tribunal debido a su medicación, así que mostraron imágenes de sus lesiones. Verlas me hizo sentir enferma. Fue mi culpa que mi ex lo lastimara tan gravemente, rompiéndole el hueso de la cuenca del ojo, los pómulos y la mandíbula, con algunas piezas de hueso demasiado pequeñas para reparar. Mi ex recibió 7 años por un delito grave de 3er grado. Mis hijos protestaron contra la sentencia, y los llantos de dolor de mis hijas y de la familia de él son algo que todavía no puedo olvidar. Los primeros 3 meses fueron increíblemente difíciles. La ex esposa de mi compañero de aventura me demandó por alienación de afecto. Mi ex solicitó el divorcio. Mi hijo mayor se mudó. Mi otro hijo se quedaba todo el tiempo en su habitación, y mis gemelos realmente se portaban mal. Las hermanas de mi ex me confrontaron en una tienda, y su mamá me escupió cuando intenté disculparme. Mi papá y mi hermano no querían hablar conmigo, e incluso mis amigos de la infancia estaban divididos en el tema. Tuve que encontrar un nuevo trabajo porque no teníamos dinero entrando, y nuestros ahorros casi se habían acabado. Pero prácticamente estaba en la lista negra en mi campo debido a toda la mala publicidad en la firma de contabilidad. Así que empecé a trabajar en ventas y conseguí un trabajo temporal en H&R Block durante la temporada de impuestos. Casi perdí nuestra casa. Mi ex no me dejaba visitarlo y devolvía todas las cartas que escribía sin abrirlas. Terminé llorando en la ducha casi todos los días. El matrimonio de mis padres sufrió porque mi mamá seguía defendiéndome y mi hermano actuaba como si yo no existiera. La culpa me aplastaba y comencé a pensar en desaparecer y dejar todo atrás. Después de un tiempo, decidí ver a un terapeuta que me dijo que me había vuelto demasiado relajada con mi ex. Dijo que lo veía más como un amigo con beneficios que como un esposo, y tenía razón. Estaba demasiado cómoda con él, para mí, era un compañero, pero él todavía me veía como su esposa, la madre de sus hijos y la mujer que amaba. Definitivamente lo había dado por sentado. Pasó un año entero, un año en el que mis hijos no hablaron conmigo. Siempre que preparaba la cena, simplemente llevaban su comida a sus habitaciones, ni siquiera me miraban. Me rompí varias veces, suplicándoles que me hablaran, pero se quedaban callados. Mi hermano se casó, y no me invitaron, aunque mis hijos sí lo fueron. Seguí intentando visitar a mi ex, esperando que me permitiera verlo, pero siempre me rechazaban, y nunca abría mis cartas. En el fondo, sabía que merecía la depresión que se había apoderado de mí. De repente, mi hermano apareció un día, la primera vez que lo veía desde el juicio. Me alegré de verlo, pero no estaba allí para reconciliarse, vino a regañarme. Me dijo que mi ex había resultado herido en la enfermería de la prisión después de intentar luchar contra otro preso que intentó ser íntimo con él. Mi ex resultó herido en el estómago, y el otro recluso terminó con la columna vertebral rota. Mi hermano me culpaba por lo que sucedió y se fue enojado en su camioneta. Lloré durante días porque tenía razón, fue mi culpa. Intenté visitar a mi ex en la enfermería, pero no me dejaron. Durante otros 4 años, seguí escribiendo cartas, pero todas fueron devueltas. Afortunadamente, nuestros hijos visitaban a su papá a menudo, y me enteré de ellos que mi hermano lo había puesto en custodia protectora después del ataque. Con el tiempo, mi hijo mayor fue a la misma universidad y eligió la misma carrera que mi ex, pero solo hablaba con sus hermanos y se alejaba de mí. No regresó a casa para las vacaciones, prefiriendo ir a la casa de sus abuelos. Mi otro hijo hizo lo mismo, fue a la misma universidad y me evitaba. Mis gemelas fueron duras conmigo,
pero visitar a su papá regularmente parecía ayudar su estado de ánimo. Cuando se portaban demasiado mal, su tío intervenía para ayudar. Aún así, mi hermano y yo apenas hablábamos. Intenté visitar a su esposa cuando nació su primer hijo, pero me pidieron que me fuera. Mi mamá me mantenía al tanto de sus vidas mientras que mi papá seguía actuando como si yo no existiera. Luego, a principios de mayo de este año, mis hijos vinieron a casa por 4 meses. No sabía por qué, pero simplemente estaba feliz de que estuvieran allí. Traté de mostrar lo arrepentida que estaba, aunque en su mayoría me ignoraban. Gradualmente, comenzaron a hablarme nuevamente. Fue genial ponerme al día con ellos y escuchar acerca de sus vidas. Mi hijo mayor estaba en una relación desde hacía más de un año, mi segundo hijo estaba en el equipo universitario de atletismo y mis hijas volvían a hablar conmigo. Ver el dolor que les causé me hizo sentir aún más culpable. Verlos sonreír, bromear y cenar juntos me hizo anhelar lo que perdimos. A medida que agosto llegaba a su fin, esperaba con ansias el primer día de último año de mis gemelas, que coincidía con su cumpleaños número 18. Compartí mi entusiasmo por la celebración de su cumpleaños y esbocé mis planes. Sorprendentemente, mis hijas pidieron celebrarlo en otro día. Sin dudarlo, su solicitud me dejó perpleja porque pensé que estábamos haciendo progresos en reconstruir nuestra relación. Cuando pregunté sobre su razonamiento, una de ellas respondió, porque papá nos está organizando una fiesta y no quiero que esté cerca de él. Esta declaración me tomó por sorpresa y busqué aclaraciones sobre cuándo había sido liberado su padre. Me informaron que había sido liberado a fines de abril debido a su buen comportamiento. Las lágrimas llenaron mis ojos al escuchar esta noticia y me destrozó aún más. Su mayor presencia en la casa se debía a su regreso. Su felicidad y contentamiento provenían de tener a su padre de vuelta en sus vidas, no del progreso que estábamos haciendo en sanar. Ellos lo tenían de vuelta. Le pregunté sobre su situación de vivienda, y ellos revelaron que estaba viviendo con mi hermano. Intenté ponerme en contacto con mi hermano, desesperada por una conversación, pero él se negó. Hice un esfuerzo por visitar, aferrándome a las cartas que habían sido devueltas durante los años, y alcancé a verlo brevemente a través de la puerta entreabierta. Llamé su nombre, pero mi hermano pidió que me fuera. Le entregué las cartas y me marché. Cuando llegué al camino de entrada, escuché su voz. Me di la vuelta, y él se acercaba a mí. Las lágrimas corrían por mi rostro, y me moví para abrazarlo. Él me devolvió mis cartas, diciendo fríamente, «¿Olvidaste esto?», y lloré mientras lo veía alejarse. Rogué y supliqué que hablara conmigo, pero simplemente se retiró a la casa. Mis hijos estaban junto a la puerta, mirándome con una ausencia de afecto en sus ojos. En ese momento, me di cuenta de que mis hijos simplemente toleraban mi presencia. Sin embargo, mantenía un ferviente deseo de reparar nuestros lazos fracturados. Anhelaba confesar mi egoísmo, expresar cuánto lo había extrañado y transmitir mi profundo remordimiento por desmantelar lo que una vez compartimos. Así que seguí navegando por mi vida diaria, esperando una oportunidad para enmendar mis errores. Aprendí de mi madre que la ex esposa de mi compañero de aventuras había visitado a mi ex hace 2 años y aún hacía visitas periódicas. Honestamente, me preocupaba poco eso. Mi único deseo era que de alguna manera me perdonara, entablara una conversación conmigo, se mantuviera a mi lado y me mirara con el mismo afecto de antes. Porque anhelaba que mis hijos estuvieran con nosotros y albergaba un profundo deseo de reunir a mi familia, aunque reconocía que no lo merecía. Incluso si por algún milagro llegáramos a reconciliarnos, nunca sería lo mismo. Había actuado egoístamente y deseaba fervientemente poder deshacerlo todo. Ahora, echemos un vistazo a la perspectiva de la comunidad. En la primera opinión, hay simpatía por mi ex esposo, reconociendo el mal uso emocional y el comportamiento despectivo que le infligí. El consejo aquí enfatiza la importancia de buscar apoyo de amigos que me responsabilicen por mis acciones en lugar de justificarlas. Se sugiere que se necesita terapia.
La opinión número 2 sugiere que debería dejar de intentar reconectarme con mis antiguos miembros de la familia y aquellos que se han distanciado de mí. El consejo es vivir mi vida y seguir adelante. Estas opiniones revelan la complejidad y seriedad de la situación, subrayando la necesidad de autorreflexión y crecimiento personal. Es esencial evitar acciones que puedan ser percibidas como acoso. A veces es crucial reconocer cuando ciertas situaciones han alcanzado un punto irreparable. En la opinión número 3, se reconoce que mis hijos han cortado el contacto, posiblemente porque mis gemelos todavía son menores de edad y viven conmigo. Se reconoce la gravedad de la situación, donde mi familia esencialmente perdió a su padre y mi ex perdió años de su vida en un entorno hostil. Esta opinión ve mis cartas y disculpas como ineficaces y me aconseja respetar la elección de mi ex, centrándome en mi propia salud mental y mi relación con mis hijos. La idea de volver a la forma en que estaban las cosas se considera poco realista y se recomienda ser realista sobre el futuro de mi relación con mi ex. En resumen, la opinión número 3 aconseja aceptar la situación, crecimiento personal y centrarse en reconstruir relaciones con mis hijos. A pesar de estos desafíos, seguimos saliendo durante 2 años, con algunas rupturas en el camino, y eventualmente, nos casamos. Aparte de su naturaleza defensiva y dificultad para controlar su ira, mi esposa era una buena persona. Ella cuidaba de mí, satisfacía mis necesidades y se encargaba de nuestro hogar. Además, destacaba en el manejo de las finanzas, lo cual era una habilidad que yo carecía. Sin embargo, en el primer año de nuestro matrimonio, surgió una situación que casi destrozó nuestro matrimonio. Tenía una colega en el trabajo con quien era cercano. Almorzábamos juntos, y a veces la llevaba a casa después del trabajo. A mi esposa no le gustaba este arreglo, a pesar de estar familiarizada con mi colega. No importaba cuánto intentara explicar que no había nada romántico entre mi colega y yo, mi esposa permanecía inconvincente y desaprobaba nuestras interacciones. Un día, después del trabajo, me ofrecí a llevar a algunos de mis colegas a la estación de autobuses, como a menudo hacía. Una amiga mía decidió sentarse en el frente conmigo. Inesperadamente, mi esposa surgió repentinamente de donde había estado escondida y atacó físicamente a mi colega. Causó una escena caótica en mi lugar de trabajo, y casi pierdo mi trabajo debido a sus acciones. Mi esposa hirió gravemente a mi colega, incluso arrancándole el cabello. En última instancia, tuve que cubrir todas las facturas del hospital y suplicar a mi colega que no presentara cargos. Este incidente fue uno de los momentos más vergonzosos de mi vida. Cuando confronté a mi esposa en casa, no mostró remordimiento. En cambio, afirmó que sabía que le estaba siendo infiel y me insultó. No podía comprender de dónde surgían todas estas acusaciones porque nunca le fui infiel, ni siquiera cuando estábamos saliendo. Hice un esfuerzo sincero por ser fiel, pero ella me acusaba de infidelidad a la menor oportunidad. Pero los problemas no terminaron allí. Constantemente invadía mi privacidad. A menudo me despertaba y la encontraba revisando mi teléfono, y si protestaba, me entregaba su teléfono y me decía que también lo revisara. Durante 2 años, soporté esto, creyendo que su comportamiento provenía de la inseguridad y el miedo a perderme porque me amaba tanto. Sin saber que ella me estaba engañando y mintiendo todo ese tiempo. Además, cuando me entregaba su teléfono, nunca lo revisaba realmente porque confiaba en que no tenía nada que ocultar. En realidad, ella tenía secretos guardados. Mi trabajo requería viajes ocasionales para reunirme con clientes, y cada vez que informaba a mi esposa sobre un próximo viaje, inevitablemente conducía a una discusión. La razón principal de estas peleas era su afirmación de que no pasaba suficiente tiempo con ella y que no le gustaban mis frecuentes viajes. Así que, la última vez que viajé, esto fue antes de descubrir su hipocresía, terminé mi negocio con un cliente un día antes de lo previsto y decidí regresar a casa para sorprender a mi esposa. Sabiendo que no estaba contenta con mis viajes, cuando llegué a casa, la casa estaba tranquila, pero noté un par de zapatillas en mi sala de estar que no me pertenecían. Mientras caminaba por el pasillo, vi una camisa justo fuera de nuestra puerta del dormitorio.
La puerta del dormitorio estaba ligeramente entreabierta, y cuando la abrí para investigar, encontré a mi esposa y a mi amigo del colegio más cercano en la cama juntos. Ambos estaban desnudos y abrazados, profundamente dormidos y roncando, lo que indicaba que habían estado juntos íntimamente recientemente. ¡Wow! Estaba completamente sorprendido y devastado. No podía creer que mi esposa, que me había acusado varias veces de engañarla cuando era inocente, estuviera realmente teniendo una aventura con mi amigo. En ese momento, sentí un fuerte impulso de enfrentarlos, pero me di cuenta de que hacerlo solo empeoraría las cosas. En cambio, saqué mi teléfono y discretamente les tomé varias fotos. Luego, salí de la casa mientras todavía dormían. Compartí sus fotos en el grupo de WhatsApp de la familia de mi esposa y las envié a nuestros amigos cercanos e incluso a las personas que conocían a mi amigo del colegio. Para cuando se despertaron, casi todos en nuestro círculo social habían visto esas fotos y les habían enviado mensajes de enojo. Poco después, mi esposa se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y me llamó para preguntarme si había recibido alguna foto de un número desconocido. Le dije que sí. Esa noche le dije que recogiera sus cosas y dejara mi casa. Cuando dije eso, ella entendió que era yo, y en lugar de ponerse a la defensiva como esperaba, comenzó a suplicarme por teléfono. Afirmaba que no era lo que parecía y no podía explicar cómo había sucedido, pero no creí en sus excusas. Después de compartir las fotos con mis amigos, algunos de ellos confesaron que sabían sobre la infidelidad de mi esposa. Me quedé atónito de que algunos de mis amigos supieran que mi esposa y mi amigo me estaban engañando, pero nunca dijeron nada. Estaba furioso y decidí cortar completamente el contacto bloqueándolos. En cuanto a mi esposa, me rogó que no tomara una decisión que arruinaría nuestro matrimonio, a pesar de haberlo destruido con su infidelidad. Me había cansado de ella y de su manipulación, y no dudé en divorciarme de ella. Como mencionó alguien antes, me gustaría enfatizar que algunas mujeres no valen los sacrificios que los hombres hacen por ellas. Todavía es difícil de creer que mientras yo hacía todo lo posible por ser un buen esposo para ella, mi esposa me había estado engañando desde el primer año de nuestro matrimonio, y nunca sospeché nada. Ella llegó al extremo de pintarme como el villano todo el tiempo mientras ella estaba teniendo una aventura justo debajo de mi nariz con mi amigo. Hablando de él, corté todo vínculo con él, y mientras comparto esta historia, lo considero muerto para mí, junto con mis amigos que vieron a mi esposa engañarme pero nunca dijeron nada. He tomado la decisión de no volver a casarme. El matrimonio no vale todo el estrés y el drama, y es mejor ser un hombre soltero y libre que estar casado con una manipuladora y adúltera infiel.